Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a iniciar la última clase de los talentos y de los dones. Hemos aprendido en estas clases que los talentos y los dones, ¿quién nos los ha dado? Dios. Dios nos da los talentos y los dones, y Dios quiere que nosotros desarrollemos esos talentos que Dios nos da. Muchos de ustedes ya se han de haber dado cuenta qué talento tienen y qué talento pueden ustedes ejercer en la iglesia o en el lugar donde ustedes viven o en su casa. Que Dios les bendiga, mis amores, y vamos a empezar en esta clase. Esta clase es la última clase que vamos a hacer y vamos a ver la cuarta clase. En este momento vamos a empezar a hablar de un siervo malo. Hoy vamos a ver un talento que Dios le dio a este hombre, pero no para utilizarlo para cosas buenas, sino para utilizarlo para cosas malas. También los talentos se pueden utilizar para las cosas malas que a Dios no le agrada. Dios quiere que los talentos se utilicen para cosas buenas. Y ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 16, del 4 al 8, no lo vamos a leer, pero ahí vamos a aprender de este siervo. El cual era muy sagaz, muy astuto el hombre para hacer cosas malas. Y Dios no quiere. Hemos aprendido en las otras clases que tenemos que aprender talentos buenos para la vida de cada uno de ustedes, mis niños hermosos, para que ustedes cuando vayan creciendo vayan desarrollando sus talentos. Pero ahora vamos a aprender de este hombre que hizo cosas malas y que utilizó su talento para hacer cosas malas. Y vamos a ver 4 puntitos. Estos 4 puntos que tenemos aquí es rectitud. Nosotros tenemos que ser rectos. Tenemos que tener una rectitud para nuestra propia vida y para los demás. Tenemos que comportarnos rectamente delante de Dios, ¿sí? Y después dice que tenemos que esforzarnos para alcanzar aquellos talentos que Dios nos ha dado. Dios ya nos dio el talento de hacer ciertas cosas, a lo mejor para tocar un instrumento en la iglesia o para cantar. ¿Qué otra cosa? Creo que en estas clases hemos aprendido ya algunos, ya nos hemos dado cuenta qué talento Dios nos ha dado. Pues primero tenemos que tener rectitud delante de Dios y delante de la gente, delante de nuestros papás, de los maestros. Ellos deben de vernos que somos rectos, o sea, somos personas que cumplimos lo que decimos. Después dice esforzarnos, tenemos que esforzarnos en lo que queremos. Si nos gusta tocar o nos gusta pintar o nos gusta... hay gente que nos gusta mucho leer la palabra de Dios, también orar a Dios. Entonces tenemos que esforzarnos para hacerlo. También dice verdad, tenemos que hablar siempre verdad. En la Biblia dice que nosotros tenemos que hablar verdad siempre. Que nuestro sí sea siempre sí y nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta cómo nosotros somos los cristianos, si hablamos verdad o hablamos mentira. Y luego dice preparación. Tenemos que prepararnos para esos talentos que seguramente ustedes ya se han dado cuenta cuáles son los talentos que ustedes tienen o los talentos que Dios nos ha dado para ejercerlos en la iglesia. Pero vamos a ver esta historia de este hombre que tenía ese talento, pero no lo utilizó para cosas buenas, sino para cosas malas. Dice que él no tuvo rectitud, no se esforzó para hacer lo bueno, no hubo verdad en su corazón
y no se preparó. Él se preparó para hacer cosas malas. Dice que este hombre era así como, ¿conocen las casas muy grandes, las haciendas, a donde hay mucha gente que trabaja? Hace muchos años atrás, se manejaba aquello que se decía, que se pagaba cuando se decía que era la raya. La raya era cuando les pagaban a los obreros o cuando les pagaban a los hombres que trabajaban en aquellos tiempos en el campo. Entonces ellos empezaban a trabajar y al final de su semana les daban su raya, pero las haciendas y las tierras o los lugares donde trabajaban eran del mismo dueño. Entonces dice la palabra que había un hombre, un dueño de un lugar muy grande, a donde había mucho trabajo seguramente, y que puso ay Dios, se me fue ahorita el nombre. Bueno, estaba el hombre cuidando, vaya, a los trabajadores, que al final de su labor del trabajo él les iba a pagar, era su raya. Pero aquí era que ese hombre era muy, muy sagaz, era muy astuto, pero para hacer lo malo les robaba a los trabajadores. Y como los trabajadores no sabían escribir y no sabían a lo mejor los números, no sabían cuánto les pagaban. Entonces este hombre, el capataz, tenía su lista, un cuadernito en el cual podría ser así un cuadernito o una hojita, y tenía el nombre de cada uno de los trabajadores. Pero él, sabiendo que iba a venir su patrón, que era el que lo puso ahí para cuidar a los trabajadores, entonces él iba poniendo el nombre de cada uno de sus trabajadores. Pero dijo, va a venir mi señor y me va a pedir cuentas. Pero como él era muy, muy sagaz el hombre para hacer lo malo, porque él seguramente les robaba a sus trabajadores, fue anotando, y uno debía, dice, si tú debes 100 denarios o 100 costalitos de trigo, vas a poner 30. Y entonces ellos decían, ay, qué buen hombre, porque nos está quitando nuestra deuda. Y el otro dice, vas a tener tanto de aceite, ahora vas a deber menos de aceite. Entonces ellos dijeron, ay, qué bueno, ¿no? Qué hombre que nos está quitando esa deuda. Pero él no lo hacía por ayudarlos, sino lo hacía porque él sabía que venía su señor y que le iba a tomar cuenta de eso, y que se iba a dar cuenta que les estaba robando a ellos. Y dijo este hombre, cuando ellos se den cuenta, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces él decidió sagazmente utilizar ese don que tenía para hacer todos estos negocios, irles bajando la deuda, a manera de cuando viniera su señor, él pudiera ir a la casa o con alguno de sus consiervos, o sea, de aquellos hombres que estaban trabajando y que de alguna manera les iba quitando sus dineros, pero él se preocupó por él, a pesar de que él era mala persona. Él dijo, voy a bajarles para que ellos, cuando yo ya no tenga dónde ir ni dónde estar, ellos me reciban en su casa. Utilizó su don con una mala, él robaba a sus consiervos o a sus servidores, a los que llegaban ahí con él. Pero él pensó así, yo quiero que ellos me reciban en mi casa. A veces los talentos, mis niños, los utilizamos para lo malo, no lo utilizamos para las cosas de Dios. Hemos visto las clases anteriores que los talentos los utilizaban para las cosas buenas,
para la alabanza. David era un hombre que alababa a Dios, que componía canciones, y todas las historias que hemos visto era para lo bueno, para esos talentos utilizarlos para Dios y también para nuestras vidas. Pero este hombre lo utilizaba para hacer el mal a estos trabajadores. Entonces nosotros tenemos que utilizar los dones que Dios nos da para el bien de nosotros y el bien de la iglesia y el bien de los que están cerca de nosotros. Ustedes como niños tienen talentos. Ustedes como niños saben que en algún momento van a crecer y van a aprender a hacer cosas que a ustedes les gusta. Ese es un talento. Ahora hay que trabajarlo. Como vimos al principio, tenemos que tener rectitud, tenemos que ser rectos delante de Dios, tenemos que esforzarnos para ese talento que nosotros tengamos. Si nos gusta tocar, vamos a esforzarnos a tocar un instrumento, vamos a esforzarnos a que podamos tomar clases o ir a las clases para poder aprender a tocar. También tenemos que ser verdad en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay mentira, hay cosas que no están correctas delante de Dios, entonces también nosotros tenemos que ser rectos delante de Dios. Tenemos que decir verdad para que el Señor haga en nosotros el propósito que Él tiene y nosotros podamos ser aquellos vasos utilizados para la gloria de Dios y podamos nosotros tener ese talento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y tenemos que tener lo principal, que es la preparación. Prepararnos tanto espiritualmente como pues físicamente. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar para que estos talentos sean del agrado de Dios. Mis niños, pues que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y que podamos trabajar esos talentos. Vamos a estar, nos vemos el domingo en la iglesia para que nosotros podamos platicar y podamos, algunas dudas que ustedes tengan en los talentos que Dios nos ha dado. Dios nos da talentos, Dios nos dio el talento de enseñar la palabra de Dios y tenemos que hacerlo correctamente. Dios nos da el talento de cantarle, Dios nos da el talento de hablar su palabra, para que nosotros podamos dar la palabra a nuestro Dios y a las personas que lo necesitan. Los dones, también vimos sobre los dones. Los dones son los que Dios nos da. Esos dones nadie nos los da sino Dios. Dios es el que nos da los dones de sanidad, para que nosotros podamos orar por las personas. Entonces, Dios les bendiga, mis niños, y que el Señor los bendiga. Nos vemos en la iglesia muy pronto, el domingo, primero Dios, y que Dios les bendiga. Bendiciones, mis niños. Y no se les olvide que nos vean en Instagram, en YouTube y el otro se me olvida, no me acuerdo cómo se dice, pero véanos, háganos palomita, díganos si nos están viendo, si estamos bien o no me entendieron la clase. Mis niños hermosos, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en la iglesia. Véanos en YouTube, pónganos palomita y que Dios les bendiga. Bendiciones, y vamos a hacer nuestro trabajo manual. Y si vamos a hacer el trabajo manual. Dios les bendiga, mis niños. Bueno, vamos a hacer nuestro trabajo manual. Vamos a necesitar un pliego de papel china, del color que ustedes quieran y del color que ustedes tengan. A lo mejor tienen, en lugar de papel china, podrían tener por ahí otro pedacito de telita o algo. Vamos a recortar de esta manera, son como 30 centímetros o del tamaño que ustedes lo quieran. Vamos a hacer nuestra creatividad. Ay, este corta muy feo. Le vamos a ir recortando. Y de
después de esta manera. Me quedó muy ancho. Aquí. Au. Así. Le vamos a cortar aquí. A lo mejor les queda muy anchito, va a ser en triangulito. Vamos a hacer un poquito así. Y le vamos a poner un poquito de pegamento aquí. Y vamos a ir haciendo esta parte. Así. Lo estamos haciendo en pequeño porque ustedes son pequeños. Y ya lo vamos a doblar. Au. De esta manera. Va quedando su baberito. Vamos a recorrer nuestros pedacitos. Así. Esto se va a hacer un poquito más anchito. Ahora tenemos los colores. Yo voy a utilizar color morado y blanco, porque ahí tenía color morado y blanco, para hacerle sus cintitas. Vamos a recortarlos, son como 2 centímetros, unos 2 centímetros. Así. Deben de ser 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo así. Ya depende de ustedes su creatividad, su talento que ustedes tengan para hacerlo. Esto lo vamos a pegar de este lado, porque va a ser nuestro cuellito. Au. Te va a pegar aquí. Y ya te va a pegar aquí. Y nosotros lo vamos a pegar de este lado. Aquí. ¡Ay! Me rompí un poquito. Es que hay que hacerlo con cuidadito porque este papel es muy frágil. Así. Y si está mami, pues les puede ayudar ahí un poquito. Y este lo vamos a poner aquí. Entonces así ya va quedando nuestro baberito, ¿ya vieron? Le podemos poner, a mí se me ocurre ponerle unas bolsitas, y lo estamos haciendo así como de colores. Cuando ustedes le ayudan a mami o a la cocina o a hacer alguna otra actividad, pueden utilizar su baberito. Esto se puede hacer de papel, no les va a durar mucho, pero a lo mejor ya ustedes después lo hacen con tela.
Y acuérdense que nuestra historia, ya se me cayó, está en Lucas, capítulo 16, del 4 al 8. Esto lo podemos pegar aquí, son sus bolsitas de papel. Este papelito lo voy a llevar el domingo a la iglesia, para que quien me recuerde la clase, que me entendió de la clase, ahí lo vamos a tener el papelito, ¿va? Y ya tendría sus bolsitas. Ustedes le pueden poner un texto, le pueden poner más adornos de este lado. Ya es su creatividad de ustedes y el don que Dios nos da a cada uno de hacer las cosas. Este es en pequeño, pero este acá ya lo van a amarrar. Y este aquí. Y les quedó un baberito. Entonces, Dios nos da talentos. Y así como este hombre utilizó su talento para hacer lo malo, nosotros vamos a utilizar el talento que Dios nos da para hacer cosas buenas. Tenemos que ser creativos, tenemos que tener esa fuerza para hacerlo y tenemos que tener muchas ganas de servir a Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Bendiciones. Y acuérdense que nos pueden ver en YouTube, en Instagram y en Facebook. Que Dios les bendiga. Bye.